Hola a todas y todos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos a un gran invitado, Pedro Martín Aguilar. Él nos acompaña hoy para compartirnos un poco de lo que escribió Borges, pero desde otra faceta que no es muy conocida y que es precisamente la poesía. Él no solo no se dedicó solo a la prosa, sino que nos va a adentrar en ese otro mundo de la palabra poética. En esta ocasión, primero antes de cederle la palabra a Pedro, voy a compartirles una breve semblanza de él. Pedro Martín Aguilar, nacido en 1991, fue ganador del 19º Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo 2018 con Cuentos para el Fin del Mundo y del Premio Poesía Joven UNAM Sectei 2020 con Matrioshka. También es autor del poemario Bitácora Extraterrestre, que es el que tenemos acá, de Trajín Literario 2019 y del libro de investigación literaria Góngora Metapoético, las soledades y la autorreferencialidad. Apeiron, Ediciones 2020. Actualmente es estudiante del doctorado en Letras de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Para nosotros, para mí es un honor tenerte como invitado. Espero que también a ustedes les encante lo que hoy nos va a compartir. Está muy, muy padre, muy interesante. Y bueno, antes de pasar a la poesía, voy a compartirles un breve fragmento de un cuento que a mí me fascina de Jorge Luis Borges, que es Las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado, cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Y bueno, ahora sí, te cedo la palabra, Pedro. Muchísimas gracias, en verdad. Y por favor, compártenos lo que me estabas comentando antes de este en vivo sobre Claro. Borges y Góngora. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ana Berta. Es un gusto estar aquí en Letras a Contraluz, además pues hablando de un autor en lengua española tan interesante como el argentino Jorge Luis Borges, que además considero que bueno, es una opinión que solemos tener todos sus lectores, pero que es un autor que ha trascendido, ¿no?, las fronteras más allá de lo argentino, incluso de lo hispánico. Es un autor que se ha interesado por mitologías, por épocas, por religiones, cosas de todo tipo muy exóticas, ¿no? Como el cuento que nos estabas leyendo, que además es un cuento apasionante. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese cuento de las ruinas circulares, se postula esta idea de que a través de los sueños el ser humano puede crear otros seres humanos, ¿no? Como si el acto de engendramiento fuera algo onírico. Entonces, bueno, no quiero spoilear el cuento, pero bueno, esa es una como de las ideas centrales, y la verdad es que la narrativa de Borges es fantástica y es la que se suele leer más, pero pues creo también que en su poesía hay cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, pues hace rato le estaba diciendo a Ana Berta, y es lo que le comparto un poco a los que nos escuchan,
y nos ven, que yo inicialmente desde la preparatoria me gustaban mucho los cuentos de Borges, ¿no? Como a muchos a los que nos han fascinado los cuentos del libro de ficciones, de la Aleph, por ejemplo, tiene este cuento impactante que se llama sobre un país y un planeta que no existen, excepto en una enciclopedia secreta que tiene el protagonista en su casa, etcétera. Pero yo llegué a la poesía de Borges tardíamente y lo hice fundamentalmente a través de un curso que tomé hace unos años en la Facultad de Filosofía y Letras, dictado por la doctora Marta Lilia Tenorio. Es interesante porque el curso en realidad no era sobre la poesía de Borges, era sobre la poesía de don Luis de Góngora y Argote, poeta español de los siglos de oro, contemporáneo de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega. Yo en ese entonces hacía mi tesis de licenciatura sobre Góngora, pero la doctora Marta Lilia Tenorio nos enseñó cómo la poesía de Borges bebía mucho de Góngora, ¿no? Entonces yo me interesé en ese entonces, porque además era muy llamativo el hecho que Borges de joven había dedicado muchos ensayos o algunos ensayos a la poesía barroca de ese entonces española del siglo XVII, pero Borges había en su etapa juvenil o en su primera madurez, había desacreditado a Góngora y había puesto a Quevedo, a su gran enemigo, por encima, ¿no? Del poeta cordobés. Y un poco durante el curso, Marta Lilia nos iba demostrando cómo con el paso de la evolución de la poesía del propio Borges, esta se iba encaminando mucho más hacia lo gongorino, esto es, hacia una, digamos, una dedicación del lenguaje, no solo de los grandes temas que podrían ser la muerte, el amor, la existencia, ¿no? Los temas que sabemos que se suelen tratar en la poesía, sino también hacia las llamadas pequeñas cosas, ¿no? Las cosas cotidianas que constituyen nuestro día a día, la comida, los objetos cotidianos. Entonces, pues bueno, cómo la poesía de Borges hacia su final se iba haciendo en ese sentido pues más gongorina y por lo tanto él terminaba por aceptar que también, además de Quevedo y de los grandes poetas, digamos, metafísicos españoles, también bebía de otros poetas quizás un poco más mundanos, ¿no? Aunque con un lenguaje, eso sí, pues muy elocuente, muy erudito, como Borges siempre demostró, ¿no? Entonces, bueno, más adelante les voy a leer ese poema final de Borges de sus últimos años que se llama Góngora, pero primero que nada me gustaría compartirles un poema de Borges que se llama El sueño, porque creo que ese nos puede decir como cosas mucho a todos, ¿no? Porque también está presente en sus cuentos, entonces que lo veamos desde la poesía va a ser maravilloso. Sí, sí, además pues algo importante es que todos los días pues soñamos, ¿no? Nos acordemos o no. Sí. Por eso es importante apuntar los sueños cuando despertamos. Y entonces, bueno, en este poema corto, Borges reflexiona un poco, no tanto sobre un sueño en particular, sino sobre qué son los sueños, ¿no? Entonces, les voy a leer. Y dice, el sueño. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora, de sueños que bien pueden ser reflejos, truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Ah, está hermoso ese poema. Y precisamente esa cuestión, ¿no? De cómo el reflejo a veces no nos permite ver toda la realidad, ¿no? Que nos rodea. O también que el sueño es otro tipo de realidad que vivimos día a día. Sí,
Sí, eso es una cuestión, ¿no? Que a Borges siempre le interesó mucho, la cuestión, por ejemplo, del otro, del yo desdoblado como otro, ¿no? Es ese yo que, por ejemplo, en este caso, en los sueños, te ves a ti mismo actuando y sabes que al despertar, sabes que eres tú mismo, pero al tiempo sabes que en cierta forma soñando ese otro tiene posibilidades de acción que tú en tu vida, entre comillas, real no tienes, ¿no? En los sueños puedes hacer cosas pues que serían inconcebibles en el mundo cotidiano y creo que por eso Borges dice, ¿quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro, ¿no? O sea, como que el muro de esta realidad pues tiene ciertos límites, pero en el sueño esos límites se disipan y entonces las posibilidades se vuelven mucho más infinitas, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar de este poema, que tiene en común con varios de los otros poemas que voy a leerles, Sí. es que este poema igual y no se nota tanto a la hora de verlo en una página, pero al oírlo creo que sí se nota más. Es un soneto, ¿no? Es decir, es un poema constituido por 14 versos en decasílabos de 11 sílabas. Aunque Borges no le gustaba distribuir sus sonetos en la típica, digamos, dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? Sino que normalmente Borges los ajustaba todos a un mismo, a una misma caja en el libro, ¿no? O sea, de hecho, aquí lo pueden ver, o sea, no Sí, está cortado, está todo ahora sí que digamos, a conseguido. renglón seguido. Y pues al respecto, en este curso que te comentaba, Ana Berta, que tomé Sí. con Marta Lilia, una vez en ese curso nos contó Marta Lilia que Borges, bueno, toda la vida le gustó escribir sonetos, ¿no? Porque pues es una forma de la poesía pues muy de toda la vida, muy culta, que todo gran poeta que se precie algún día tiene que pasar por ella. Pero en particular nos comentaba que Borges, él más o menos, no muy, digamos, ya de joven más o menos, fue perdiendo la visión, ¿no? A partir de un accidente hasta quedarse prácticamente ciego. Entonces, lo que Borges comentaba era que él ya no escribía sobre la página con una máquina de escribir de la época o con una pluma, porque él ya no podía ver la página. Entonces, lo que hacía Borges, que además en ese entonces era director de la Biblioteca Nacional de Argentina, que está en Buenos Aires, lo cual era una gran paradoja, ¿no? Porque él decía, tengo todos los libros a mi disposición, pero no los puedo leer, ¿no? Ay, sí, Este, imagínate esto, qué horror. sí, algo muy triste, pero afortunadamente le quedaba un sentido fundamental que es el oído. Entonces, aunque no podía ver las cuartillas escritas ni de otros ni de sí mismo, Borges aprendió a dictar lo que él pensaba como literatura. Y dentro de todo eso que él pensaba, ensayos, cuentos, poemas, parece ser que de manera dictada, pues lo que más gana es la cuestión auditiva, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, escogió el soneto como una forma que se le adecuó mucho porque, pues, él llegó a practicar de joven, por ejemplo, mucho el verso libre, o sea, formas, digamos, hasta cierto punto más modernas o más vanguardistas, ¿no? Pero una forma medida y mucho más tradicional fue la que él descubrió en su madurez cuando ya estaba ciego, porque había potenciado el sentido del oído. Entonces, a la hora de dictar, a él ya prácticamente en automático le salían los endecasílabos, ¿no? Sobre todo este acento que suele caer en la sexta sílaba y en la décima, ¿no? Que son las fundamentales del endecasílabo. Entonces, pues bueno, nada más quería comentar eso, ¿no? Que me parece impresionante cómo él pierde la visión, pero a la vez gana algo que finalmente va a definir su etapa más madura, donde fundamentalmente él es poeta, porque va a ser la producción más extensa de esta etapa de él como escritor ciego,
va a ser fundamentalmente de poeta, ¿no? Y eso él lo adjudica mucho a una cuestión del oído, de un sentido, uno de los 5 sentidos que gana cuando pierde la visión, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me parece una anécdota muy interesante. Sí, muy, muy padre. Muchas gracias por compartirnos eso que vivió él, porque a lo mejor algunos no lo sabíamos, otros a lo mejor sí, pero hacer ese recuerdo de todo lo que pasó Borges, yo siempre he pensado que a lo mejor se pierde algún sentido, pero entonces tienes que buscar desarrollar otro. Pero siempre cuando amas algo, que como en este caso fue la literatura, buscas la manera de no alejarte de las palabras, de las letras. Por aquí Lulú Martín te envía felicitaciones Ah, y gracias. te pregunta, ¿Borges leyó El sueño de Sor Juana? Porque nunca puede faltar Sor Juana, debe ser mencionada en cualquier momento. Pues, Entonces, ¿nos puedes orientar al respecto? sí, pues mira, la verdad es que yo no soy borgiano de formación, o sea, la verdad es que no sé exactamente cuáles fueron sus lecturas en el ámbito hispánico, me imagino que sí, ¿no? O sea, Creo que sí. en la medida en que él se preocupaba por las grandes obras de la literatura universal y obviamente de su propia lengua, es muy probable que sí. No he encontrado guiños como tal a Sor Juana, pero sí que hay a Góngora, ¿no? Y a Quevedo. Lo que sí podemos, bueno, no lo digo yo, lo dicen sus estudiosos, es que Borges se interesó muchísimo por literaturas en otros idiomas y de otras épocas, ¿no? Sobre todo, digo, por muchas, como las hebreas, las árabes, pero fundamentalmente por las literaturas nórdicas y anglosajonas, que eso era extraño para su tiempo, ¿no? Porque era un poeta argentino del cono sur y de repente pues estaba con las sagas de los vikingos, con el anillo de los Nibelungos, cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene muchos poemas dedicados a Noruega, a Islandia, a Finlandia, a los dioses Thor, Odín, todos ellos, también en sus cuentos aparecen, ¿no? Entonces, yo creo que no solo leyó a Sor Juana y a nuestros clásicos, sino que incluso leyó a los clásicos de otras lenguas, ¿no? Sí. Sí, porque él tenía esa ansia de conocimiento, él Sí, amaba aprender, entonces estaba también en constante, hasta el último momento creo que estuvo aprendiendo un idioma. Entonces es maravilloso cómo él nos muestra que el ser humano es capaz de aprender nuevas cosas hasta el final de sus días. Y eso es maravilloso. Por acá, Zaire Santiago T, saludos también, igual que a Lulu Martín, te dice que ella no sabía esto que estabas comentándonos y que ahora va a leer a Borges con otra visión. Qué maravilloso ah, es las distintas formas de acercarnos a la literatura. sí, pues se suma a la lista de de estas historias, ¿no? De los artistas que han perdido algún sentido, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo clásico de Beethoven, ¿no? Que Sí. estaba ciego, perdón, estaba sordo al componer algunas de sus sinfonías y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente llegó a ser un genio. Y pues bueno, ahora un poco hablando de esto de la lectura de Borges de otras obras literarias, porque yo creo que Borges, claro, le encantaba el mundo en general, pero lo que más le gustaba del mundo era las literaturas, fueran del idioma que fueran. Entonces, quiero leer un poema que se llama Sueña Alonso Quijano, que además nos conecta con el sueño, ¿no? Sí. En este caso es el sueño de Alonso Quijano, y pues nada más recordar, bueno, Alonso Quijano, igual y su nombre no nos suena tanto, pero el nombre que sí nos va a sonar es el nombre de Don Quijote, ¿no? Entonces, Exacto. en el libro en esta novela tan famosa de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, supuestamente este personaje loco que sale a las aventuras con Sancho Panza tiene un nombre real, ¿no? De antes de volverse loco, que era un hidalgo de la Mancha que se llamaba Alonso Quijano, ¿no? Entonces, este poema de Borges se llama Sueña Alonso Quijano, también es un soneto, y lo voy a leer. Gracias. Entonces dice,
El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano, y se toca la barba con la mano, y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrimeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes, y Don Quijote fue un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña una batalla, los mares de Lepanto y la metralla. Sí hace total referencia, Sí, toma varios elementos que aparecen en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que también es bastante recomendable que lo lean. Es sí. algo extenso, sí, es una novela extensa, pero te va atrapando en cada una de las aventuras que vive este Quijote. Sí, yo recomiendo sobre todo que la lean en la edición que salió, de la edición que sacó la Real Academia Española, que es una edición muy amable con los lectores actuales porque tienen notas al pie que no son así exhaustivas, no son académicas, sino que son notas al pie, pues para cuando aparecen palabras del español que antes se usaba y que ahora ya no se usa, pues nos aclara muchas cosas, ¿no? Esa edición la hizo Francisco Rico y la verdad es que es muy amena de leer. Y respecto a este poema, a mí lo que me llama mucho la atención, además de este juego que hace Borges entre el sueño de Don Quijote y el sueño de Alonso Quijano, que bueno, uno es el loco y otro es el cuerdo, son los últimos dos versos, ¿no? Que dice, Quijano duerme y sueña una batalla, los mares de Lepanto y la metralla. ¿Y por qué eso me llama tanto la atención? Porque aparece el nombre Lepanto, que el nombre Lepanto no pertenece a la ficción del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lepanto es un lugar real, es el lugar donde hubo una gran batalla entre el imperio español y el imperio turco, ¿no? En aquella época cuando turcos y españoles se disputaban el dominio del mar Mediterráneo, y en esa batalla en particular Cervantes, el autor del Quijote, peleó, ¿no? Él no solo fue un escritor, también fue un guerrero, porque en aquellos tiempos, hace más de 400 años, pues los autores no solo escribían, sino que también tenían que ganarse la vida pues de formas pues que poniendo en riesgo, ¿no? Su propia vida, ¿no? Entonces, de hecho, Cervantes se le llegó a llamar el manco de Lepanto porque uno de sus brazos quedó inutilizado con un arcabuzazo que le dieron, es decir, con un disparo que recibió. Y lo que me llama mucho la atención de este poema es que Quijano, es decir, Don Quijote, sueña, según Borges, sueña con los mares de Lepanto. Es decir, el hidalgo Quijano, el personaje ficticio de Cervantes, en el poema de Borges está soñando a Cervantes en la batalla de Lepanto. Entonces, para Borges, en este poema, Cervantes es un personaje literario y el personaje real es el que nosotros entendemos como personaje ficticio, que es Alonso Quijano, ¿no? Entonces, La ficción devora la realidad. exacto, ¿no? Se le da ahora sí que la vuelta a la tortilla totalmente Borges, y al final resulta que no, que el ficticio es Cervantes, el real es Don Quijote y Alonso Quijano, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho porque además habíamos hablado de sus cuentos. Eso es algo que pasa mucho en los cuentos de Borges, ¿no? Que los personajes ficticios terminan por ser más reales que lo que nosotros entendemos por personas de carne y hueso, pero estamos acostumbrados a que ese tipo de recursos literarios sucedan quizás más en los cuentos, en las novelas, pero aquí nos demuestra Borges que en un soneto, es decir, en poesía, lo puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho porque descubrimos que la poesía de Borges también tiene un elemento narrativo pues muy alto, ¿no? No es solo este lirismo así hablando como del yo y de lo subjetivo, sino que pues aquí de hecho Borges como él ni siquiera aparece, ¿no? Es simplemente la especulación con la obra de Cervantes
Y pues bueno, creo que el final de ese soneto es muy padre, ¿no? Cómo se convierte todo. Por aquí, Lourdes Aguilar Salas, saludos. Te envía también muchos saludos de la sala de lectura Molinos de Viento a Pedro para que nos leas más poemas todavía, que nos Claro, sigas claro. dando con. Ahí van más poemas y pues muchos saludos a la sala Molinos de Viento del Colegio Madrid, es la escuela donde yo me formé y donde se organizan muchos eventos para promocionar la La lectura. literatura y por supuesto se lee muy bien a Borges. De hecho, ahí fue la primera vez que leí sus cuentos. Pues ahora me gustaría leer, cambiando un poco de tema, vamos a hablar, habíamos hablado del sueño, aunque aquí también se habla un poquito del sueño. Voy a leer un poema que se llama El mar, ¿no? Que también, también es un soneto de Borges. Me gusta mucho y se los voy a compartir. Dice, el mar. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro de las cosas elementales dejan, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Wow. Sí te deja así, ese te deja reflexionando mucho. Em, no sé, ¿nos podrías repetir los últimos dos versos? Claro, Por dice, favor. ¿quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Esa pregunta que siempre inquieta al ser humano desde muchísimo tiempo. ¿Quiénes somos realmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es eso que nos conforma? ¿Somos todos? ¿Somos la nada? ¿Qué pasa allí? ¿Tú cómo nos podrías hablar de este poema? Pues Comentarnos al respecto. a mí lo que me gusta mucho de este poema es que la pregunta por quién soy, ¿no? Que se la hace Borges, ¿quién soy yo? Surge no de algo, digamos, erudito, no de la literatura, no de la biblioteca, sino creo que surge de algo que a muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir al mar nos ha pasado. Digo, aquí es mi interpretación del poema, ¿no? Pero yo siento que a muchas personas nos pasa que en el momento en el que vemos el horizonte con el mar, ese horizonte, ¿no? Donde el cielo y el mar se confunden y sobre todo que el infinito del azul, ¿no? O sea, no ves hasta dónde se acaba el océano, pero tampoco ves hasta dónde se acaba el cielo, ¿no? Es como un infinito de agua y de aire, de nubes. Eso muchas veces cuando uno se le queda mirando así un día en la playa, en la tarde, en un atardecer, quizás así muy, como muy de película, la escena incluso, uno de repente dice, no sé, ¿hacia dónde va mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que me estoy proponiendo? Entonces, creo que Borges aquí se está preguntando algo que cualquiera de nosotros nos puede pasar cuando vamos al mar, ¿no? Que es como, si yo veo de repente toda esta extensión de la naturaleza y del mundo, pues sí me siento muy chiquito, ¿no? Y digo como, uy, si todo esto existe, ¿yo qué soy, no? O sea, ¿qué puedo aportar? Y creo que es un poco lo que aparece en este poema, ¿no? Y me gusta mucho porque quizás es un Borges más íntimo, ¿no? Que el que leí en los otros poemas. Sí, son sus Y inquietudes más profundas. sí, sí, más así como la profundidad del mar. Y también no solo se pregunta quién soy, ¿no? Sino que se pregunta quién es el mar. Y creo que ahí está la originalidad de este poema, porque así como muchos de nosotros nos podemos preguntar quién soy al ver el mar, creo que originalidad de Borges es que él tiene el atrevimiento de volver al mar una persona,
¿no? Es decir, finalmente para que yo sea alguien, me tengo que reflejar en un tú, ¿no? Para que yo exista tiene que haber un tú, pero en este caso ese tú no es una persona común y corriente, ¿no? Sino que es el mar. Entonces, me gusta mucho este poema por esa cuestión, ¿no? Porque el mar se vuelve prácticamente un personaje. También el mar como entendido como el origen de toda la vida, también puede ser, ¿no? Sí, sí, porque dice, ¿quién es aquel violento? Bueno, porque las olas, ¿no? Son muy peligrosas y antiguo ser que roe los pilares de la tierra, ¿no? O sea, que desde el origen del mundo el mar ya está ahí, digamos, luchando. Y y no solo el origen, creo que también el final, ¿no? O sea, porque dice Borges, ¿quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior, o sea, el último día que sucede a la agonía, es decir, a la agonía cuando ya te estás muriendo, ¿no? O sea, no voy a saber quién es el mar ni quién soy yo hasta el momento después de morirme, es decir, cuando hay una especie de cielo o un más allá, ¿no? Entonces, incluso nos incorpora, creo, cuestiones hasta cierto punto quizás sagradas, religiosas, y por eso también me gusta mucho, ¿no? Porque es esta idea del mar como infinito, Ujú. Y que se va y, formando parte de él. pero que finalmente uno no encuentra respuestas, ¿no? Frente al mar, digo, tienes respuestas quizás, pues que duran un poquito, ¿no? Ujú. Un tiempo, pero tarde o temprano tienes que regresar al mar. Pero Borges dice, voy a saber definitivamente quién es el mar y quién soy yo hasta después de morirme, ¿no? Entonces, esa idea creo que también es como muy densa, muy filosófica, ¿no? A Me mí, gusta por mucho. ejemplo, me puso a pensar en esta cuestión de qué pasa si al morir, bueno, él dice, ya cuando lo sabré cuando ya me muera, pero qué pasa si nos perdemos conciencia, ¿no? Si ya después, una vez muertos, ya no tenemos esa conciencia del ser y del no ser. Eso también yo creo que también nos invita este poema, de cierta manera. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y toda esta cuestión líquida creo que hace que los límites, ¿no? Entre el ser y el no ser, pues sean más difusos. Un gran poema, sin duda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, otros nos vas a compartir. Sí, claro, tengo más. Súper. Bueno, voy a leer otro soneto. Ok. Este soneto Borges le puso el título en inglés. Eso es algo que hacía continuamente, no tanto porque prefiriera el inglés por encima del español, sino porque él estudiaba el inglés antiguo, ¿no? Como les digo, el inglés de las antiguas, de los antiguos poemas anglosajones, de aquellos vikingos que fundaron Inglaterra y todo eso, ¿no? Entonces este poema él le llamó Everness, eh, que creo que le puso el nombre en inglés, pero bueno, esto es una suposición, porque si hacemos la traducción literal en español, quizás no encontramos un sustantivo equivalente, ¿no? Porque Everness se podría traducir como eternidad, pero en realidad ever en inglés es siempre. Entonces tendríamos que traducirlo como siempretud, ¿no? Y digo, en español existe el adjetivo sempiterno, ¿no? Como decir, no sé, un dolor sempiterno, por ejemplo, ¿no? De un dolor que dura para siempre, pero es un adjetivo. Entonces, Borges creo que no quiso decir lo sempiterno, sino siempretud, pero en lugar de decir una palabra que no existe en español, puso una en inglés y también en homenaje, ¿no? A una lengua a la que él dedicó muchas horas de estudio. Pero eso es una suposición. Solo para explicar, porque este poema es un poco extraño el título, ¿no? Lo otro ya no es tan extraño, pero bueno, el título nos da la idea de eternidad, ¿ok? Entonces, ahí va este soneto. Dice, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esta memoria, el universo,
no tienen fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Oh, hiciste una buena selección de poemas, la verdad. Pues son de mis favoritos, y este en particular debo confesar que es de todos los poemas de Borges es mi favorito, ¿no? Porque para mí es el soneto perfecto, porque creo que condensa todo, tiene un punto climático y al final nos da la revelación. Y pues bueno, me gustaría comentar, si se llama Everness, es decir, lo podemos traducir, como les digo, como eternidad. ¿Qué sería para Borges la eternidad? ¿No? Empieza diciendo, solo una cosa no hay, es el olvido, ¿no? O sea, el olvido no existe. Ahora, nosotros sabemos que el olvido sí existe, pero existen nosotros seres de carne y hueso, ¿no? Seres que, pues, nuestra memoria nos falla. Pero al verso siguiente, Borges inicia con la palabra Dios. Entonces, por lo tanto, se sobreentiende que el olvido no existe en la memoria de Dios, porque si Dios, como dicen las escrituras sagradas, no solo cristianas, sino de muchas otras religiones, Dios es el todopoderoso, el omnipotente y el omnisciente. Dios es lo que ya fue, lo que es y lo que será, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y lo que han sido, ¿no? Entonces, para Borges, en este sentido, la eternidad es la memoria de Dios. Entonces, creo que en esta idea, nada de lo humano es en vano, porque igual y nosotros nos olvidamos de ello, o nos da Alzheimer, o Sí. perdemos la memoria en un accidente, o nadie se acuerda de nosotros, pero va a haber alguien superior que sí se acuerde de todo, ¿no? Y no solo de lo que ya pasó, sino, y esto es lo más fuerte del poema, lo que va a pasar, ¿no? Dios ya conoce todo, por eso, en efecto, Dios dice, ya todo está, ¿no? Tanto lo que está en el crepúsculo con el que inicia el día, como con el que acaba. Y termina, bueno, con esta idea de solo del otro lado del ocaso, es decir, ¿cuál sería ese otro lado del ocaso? Es algo a lo que los seres humanos tampoco tenemos acceso, creo yo, ¿no? Porque nuestro día en la Tierra está limitado al amanecer y al anochecer. O sea, la luz es con la que sale el sol y con la que se acuesta. Ujú. Pero nosotros no podemos nunca ver al otro lado del ocaso. En cambio, Dios sí. Entonces, solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores, ¿no? Que además Borges lo pone con mayúsculas. Arquetipos, pues es esta idea casi platónica, ¿no? De las ideas originales de las cosas de la naturaleza, y los esplendores, pues la belleza, ¿no? Del universo. Entonces, si tú como ser humano o como poeta, creo que eso dice Borges un poco, quieres ver más allá de lo que tu pequeñez humana no te permite ver, creo que para eso necesitas ya estar en comunión con la memoria de Dios, ¿no? O sea, necesitas ya estar fundido con lo sagrado. Yo lo interpreto un poquito como el del mar, que para esa revelación ulterior, como dice Borges, que sucede a la agonía, tienes que estar ya muerto, ¿no? O sea, no vas a tener revelados los grandes misterios del universo, el origen y el final, sino hasta después de que estés muerto, pero eso no es algo trágico en la poesía de Borges, eso es algo sagrado, porque ya vas a estar reunido con el todo, que es finalmente Dios, ¿no? El conocimiento absoluto. Entonces, pues eso, creo que esa es la palabra. Este poema me parece absoluto en ese sentido, y pues me gusta mucho. Ok, de acuerdo. Por acá nos dice Paola Encarnación, Everness es un poema increíble. Gracias, Pedro, por reivindicar la belleza de la lectura de poesía en voz alta. Eh, Lourdes Aguilar, Borges es místico en este gran poema. Gabriela Reyes Torres, La vida eterna, que a eso haces como referencia. Sí,
Sí, pues Y sí, creo que exactamente. sí, ¿no? Y bueno, un saludo a Paola, porque además los dos fuimos alumnos de ese curso que inicié diciendo de Borges y de Góngora, ¿no? Ella es una gran estudiosa de Góngora. También he aprendido muchas cosas de ella, ¿no? Entonces, pues aquí estamos reunidos por amor a los grandes poetas. Y lo que dice ella es muy cierto, ¿no? La lectura en voz alta, porque luego yo siento, y me incluyo, que la poesía actual que se escribe, quizás luego no es una poesía para leerse en voz alta, ¿no? En el sentido de que pues el verso libre, el verso fragmentado, cortado, que practican o practicamos muchos de los actuales, sean famosos o no famosos, pues es algo mucho más para la lectura individual y en silencio. Pero por Borges, al hacer el endecasílabo del soneto, pues nos obliga a leerlo en voz alta, ¿no? Entonces, por fuerza se vuelve una poesía para compartir y pues es algo muy valioso porque es algo que prácticamente ya no existe. Y además con este nivel, ¿no? Con el nivel metafísico que nos está dando, ¿no? Entonces sí, creo que es una gran poesía en voz alta de un siglo en el que la poesía poco a poco se ha ido silenciando, quizás no por voluntad de los propios poetas, sino porque así va evolucionando la situación, ¿no? Pero creo que eso también es algo muy importante a reivindicar. Por aquí Lulú Martín también nos comenta, también es la idea de estar fuera del tiempo y solo así poder entenderlo, o sea, solo ver lo que es en la parte ulterior de su existencia, lo indiscernible del presente. Y nos comenta también que eso va muy de la mano del espíritu matemático de Borges, por cierto, unificador y abstracto. Claro, Muchas claro. gracias. No, muchas gracias. Una interpretación muy interesante porque al mencionar el espíritu matemático de Borges, pues pensamos que este Dios al que se refiere Borges puede ser el Dios cristiano, pero en realidad es una idea de Dios como una cifra. De hecho, menciona la palabra cifra. Cifra en el sentido de infinito, ¿no? Entonces, Borges, que le encantaba el álgebra de sus amados árabes, ¿no? Por ejemplo, pues Borges sabía que ese infinito no podía ser concebible por los seres humanos, excepto en ciertas metáforas de la poesía, ¿no? Entonces, para eso Dios le sirve mucho. Pues en ese sentido podemos pensar que es un Dios casi pitagórico, ¿no? Un Dios de los números, un Dios de las cifras infinitas. De acuerdo. Eh, bueno, ahora les quiero compartir otro poema en forma de soneto, otro poema constituido por endecasílabos de Borges, que se llama Laberinto, ¿no? Volvemos un poco a la cuestión de que a Borges le apasiona la literatura de otras tradiciones, en este caso, pues es el laberinto de la tradición grecolatina, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en las Metamorfosis de Ovidio, el laberinto que seguramente alguna vez han escuchado la leyenda de Teseo, Ariadna, el Minotauro, ¿no? Este héroe griego que tiene que derrotar a esta criatura que es mitad hombre, mitad toro, que está encerrado dentro de un laberinto, ¿no? Y pues bueno, Borges le encantan los laberintos, tanto en sus cuentos como en sus poemas, pues aquí toca un poco este tema, ¿no? Entonces dice, no habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera.
¿nos quieres comentar al respecto de este poema que nos acabas de leer o nos Claro, pasamos sí, al no, sí, siguiente? sí. No, sí, bueno, es otro poema de Borges que me gusta mucho. Creo que la forma del poema le permite que el contenido y la forma estén unidos. Me explico. Cuando pensamos en un laberinto, pensamos pues en algo que no tiene eso, ni centro ni salida, ¿no? Una maraña, como dice Borges, en este caso, forma plural da horror a la maraña. Pero es muy interesante que en el sexto y séptimo verso, Borges repite el mismo verso, dice, o les leo desde antes, dice, no esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin, ¿no? Entonces, el verso dice que tercamente se bifurca en otro, como en un laberinto donde los caminos siempre se bifurcan, que por cierto aquí hay que recordar que Borges tiene un cuento excelente, El jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Que es un cuento sobre los laberintos en la cosmovisión de ciertos personajes de la China antigua, ¿no? Pero el caso es que para Borges para que él nos dé la sensación de que estamos atrapados en un laberinto, repite el mismo verso, ¿no? Entonces, no solo se bifurca la idea a un nivel de contenido del tema, de la historia que nos está Como que no contando, puedes salir. sino que el mismo poema se repite a sí mismo como si nos estuviéramos chocando contra la pared, es decir, como si un verso fuera pared del otro. Entonces, pues eso, es una locura este poema en ese sentido, ¿no? Me parece un recurso así sumamente elocuente para hablar de la bifurcación. Qué mejor manera de hablar de la bifurcación que repitiendo un verso inmediatamente, ¿no? Y pues bueno, creo que esa es una de las cosas que decir, pero en Oh, general creo que... no sé si se está trabando un poco. eh, a veces te oigo medio cortado. No sé si a los demás también les pase o solo soy yo. Em, pero bueno, seguimos con la transmisión. Esperemos que sí se quede bien grabado para que después lo puedan ver nuevamente. Claro, yo creo que sí te he escuchado bien. Y pues bueno, me ¿Sí? gustaría leer el último poema que traigo seleccionado de Ok. esta mini antología de Borges, Ah, que ok. No, sí. Sí, perdón. no te preocupes, es que luego sí se cortan estas cosas. Pero este poema se llama Góngora, ¿no? Entonces, este poema es muy, muy interesante. Por cierto, este ya no es un soneto, este ya es un poema un poquito más libre. Eh, el caso es que este poema Borges lo escribió un año antes de morirse. ¿Por qué es importante eso? Por dos cosas. Primero, porque Borges de joven, en sus ensayos, no era muy cercano a la poesía de Góngora, ¿no? Digamos que la había leído, pero le parecía un poco rebuscada, un poco exuberante en exceso, ¿no? Pero es interesante que ya cerca de morir, es decir, cuando uno dice como, bueno, igual y como que ya está llegando a ciertas conclusiones definitivas de su vida, Borges escribe un poema donde totalmente le da la razón a Góngora de su forma de contemplar las cosas, que no es otra, sino que es esta cuestión de ver las cosas desde su pequeñez y desde su cotidianidad, ¿no? Aquí invito, por ejemplo, a la gente a leer la poesía de Góngora, en particular un largo poema de Góngora que se llama Las Soledades, donde el poeta cordobés se recrea pues en las cosas campesinas, en los animales, en las pequeñas frutas, nueces que nos da el bosque, todas esas pequeñas cosas de las que disfrutamos cotidianamente en comunión con la tierra y que a veces no les prestamos tanta atención, ¿no? Porque estamos un poco perdidos digamos, en pensamientos un poco más abstractos, ¿no? Como por ejemplo al propio Borges le sucedía. Entonces, en este poema parece que Borges como que dice, bueno, igual y hay que regresar un poco a esas pequeñas cosas que constituyen la existencia, ¿no? Eso en primer lugar. Y,
Y pues en segundo lugar, esto que les comento, ¿no? Que ya es un poema totalmente maduro de Borges, un año antes de morir, el penúltimo del, uno de los, no, no, uno de los últimos de su último libro. Pues bueno, me parece muy significativo que justo en ese momento venga este reconocimiento a Góngora, ¿no? Entonces, pues lo voy a leer. Dice, Góngora, Marte, la guerra, Febo, el sol, Neptuno, el mar que ya no pueden ver mis ojos porque lo borra el Dios. Tales despojos han desterrado a Dios, que es tres y es uno, de mi despierto corazón. El hado me impone esta curiosa idolatría. Cercado estoy por la mitología. Nada puedo. Virgilio me ha hechizado. Virgilio y el latín. Hice que cada estrofa fuera un arduo laberinto de entretejidas voces, un recinto vedado al vulgo, que es apenas nada. Veo en el tiempo que huye una saeta rígida y un cristal en la corriente y perlas en la lágrima doliente. Tal es mi extraño oficio de poeta. ¿Qué me importan las befas o el renombre? Troqué en oro el cabello, que está vivo. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Quiero volver a las comunes cosas, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas. Sí. Hermoso, hermoso. Y sí, exactamente es regresar a las cosas sencillas, a revalorar eso que tenemos todos los días, que damos por sentado y que realmente es una maravilla el poder contar con todo ello. Sí, así es, ¿no? Él termina con con estos versos bimembres, ¿no? Quiero volver a las comunes cosas, que hace rimar cosas con rosas, que eso también es muy interesante, ¿no? El Sí, agua, el pan, un cántaro, unas rosas, ¿no? Habla de cosas pues de la casa, finalmente, ¿no? Entonces, en el poema habló de dioses, de dioses grecolatinos, Marte, Febo, Neptuno, habló de la Santísima Trinidad cristiana, Dios que es tres y es uno, habló de Virgilio, el latín, es decir, habló de cosas totalmente sublimes, pero al final dice, quiero volver a las comunes cosas, ¿no? Entonces, pues un poco como en aquel curso que nos dio la doctora Marta Lilia Tenorio hace unos años, pues ella decía que esto podría ser una suerte como de confesión de Borges, ¿no? Hacia su final, es decir, al igual que Góngora, yo también, dice, yo también Borges, pues estudié, ¿no? Los grandes secretos del universo, de la teología, del cosmos, de la filosofía, pero al final, ¿con qué me quedo? Con el pan que como, con el agua que bebo, en el cántaro donde la tomo y con las rosas que estoy viendo en mi jardín, ¿no? Esas cosas comunes que van a ser finalmente las que me acompañen, ¿no? Entonces me gusta mucho que Borges cierre su última etapa poética con esto mucho más bajado como a la superficie terrenal, ¿no? Nos habla mucho de un poeta ya sumamente maduro y que al tiempo puede reconocerse ni más ni menos que quizás en el gran poeta de la tradición en nuestra lengua que es Góngora, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece cerrar con broche de oro la poesía de Borges, él hacerlo así y también esta pequeña selección que les sí. traje y que espero que la hayan disfrutado. Yo digo que sí, yo me la pasé súper bien con cada uno de los poemas, nos hiciste reflexionar, nos llevaste desde los laberintos, el preguntarse quién soy, quién es aquel otro, ahorita con respecto a las cosas sencillas de la vida que hay que valorar y disfrutar. Claro. Y fue todo un recorrido borgiano muy, Mm. muy esplendoroso. Em, no sé si quieras comentarnos antes de ya cerrar, ¿dónde podemos encontrar más de tu trabajo literario? Tú estás también, formas parte del el colectivo Ipalaje. Sí, Eh, eh, claro. Bueno, pues
Respecto al colectivo con el que estoy con otros chicos, en donde nos gusta escribir poemas y también tallerearnos entre nosotros, se llama Colectiva Ipalaje y nos pueden buscar en Facebook y en Instagram con ese nombre, Colectiva Ipalaje. A veces hacemos pues lecturas, estamos por sacar nuestra primera antología de textos propios, entonces espérenla por ahí. Y bueno, yo personalmente he publicado este poemario que se llama Bitácora Extraterrestre, que no tiene nada que ver con lo que les acabo de leer, pero bueno, por ahí está, que está en una editorial independiente que se llama Trajín Literario. Lo pueden conseguir en librerías como El Sótano, como Gandhi, por Mercado Libre, con la propia editorial, y eso es, ahí me pueden leer, pero también este año van a salir dos libros míos. Uno saldrá con otra editorial independiente y otro saldrá con la UNAM, uno de poesía y uno de cuentos, ¿no? Entonces ahí también me pueden seguir en mi propia página de Facebook y de Instagram, donde aparezco con el mismo nombre, Pedro Martín Aguilar, y ahí iré anunciando estas novedades cuando salgan, ¿no? Entonces, pues ahí me pueden seguir. Súper bien, muchas gracias. Te pedí permiso para poder compartir algunos de los versos que forman parte de Bitácora Extraterrestre. Claro, Entonces, por supuesto. aprovecho este breve espacio antes de que ya cerremos. Y bueno, dice, existe nada y está bien, y hay vida en el abismo, y sobrevive la muerte anodina, y la palabra alucina su poema, y el poema alucina su boca aguijoneada, y la boca emana sus néctares de vaho, su fruto de neblina, y el abismo, ay, el abismo tañe el cielo. Dios despierta, existe nada, existe para nada, y lo mejor, nacer en el incendio, morir como planeta increado, como fogata de sílice. Desnudarse del nombre de Dios, ser el Dios impotente, fénix de escarcha deliciosa, estallido de las flores de silencio, libres, verbos de carne libre, somos en el olvido cáustico de las estrellas, en el nombre soñado de Él, y va desapareciéndose, deconstruyéndose ahí donde está el lenguaje. Entonces, pues pueden disfrutar más de estos versos como los que les leí ahorita en este maravilloso libro que se los recomiendo bastante. Nuevamente hacer la invitación a que visiten Colectiva Ipalaje, que lo encuentren a él en Instagram, en Facebook, y por acá también Lourdes Aguilar Salas nos dice que muchas gracias por esta bella tarde de poesía borgiana. Otra tarde podrías leernos tú mismo tus propios poemas, estaría súper bien. Otro día. Alfredo Pérez también nos dice, desde la sala de lectura Mitocondria, disfrutamos de esta hermosa noche con la lectura de Pedro Martín Aguilar. Muchas gracias. Mucho gusto. Con mucho gusto y muchísimas gracias a ti también por haber aceptado. Fue un honor tenerte en esta tertulia literaria. Muchas gracias a ti, Ana Berta. Creo que es un espacio excelente, ¿no? Y muy necesario, sobre todo. Muchas gracias. Y bueno, sí, saber valorar y valorar para elegir, sí, como el claustro. Como el claustro, sí. Bueno, pues entonces también no se olviden de visitar también Periscopio, ahí van a encontrar también más de la sala de lectura Molinos de Viento, una sala también maravillosa donde ahí conocí también a grandes personas, entre ellos otro chico que también nos acompañó aquí, que es Samuel Rivero Reyes, y por supuesto a la profesora Lulú, que ya la conocía desde el claustro, y en sala de lectura Molinos de Viento, pues todavía aprendí muchísimo más de ella, de cada uno de los que forman parte de. Saludos a todos, muchísimas gracias, bonita noche. Y sigan pendientes porque va a haber más tertulias literarias con otros también grandes invitados. Esperemos que hayan disfrutado de esta y sigan disfrutando de las próximas. Hasta pronto. Adiós.